La historia del profeta Elías en 4 emocionantes capítulos, donde entenderás por qué Dios no permitió que este profeta muriera. Empecemos. Capítulo 1. Elías el Tisbita. Hace miles de años en la tierra de Israel, en una época de decadencia espiritual y moral, surgió un hombre llamado Elías. Su historia comenzó en un pequeño pueblo llamado Tisbe, en la región de Galaad en Israel, lejos de las grandes ciudades. Elías nació en este humilde rincón de Israel. Poco se sabe sobre su familia o su crianza, pero Dios tenía planes especiales para él. En esa época, el rey Acab gobernaba el reino del norte de Israel. Acab estaba casado con Jezabel, una mujer poderosa y malvada que promovía la adoración a Baal, corrompiendo al pueblo en gran manera. Dios buscó a un hombre valiente y fiel para ser su portavoz y mensajero. Entonces, Elías, cuyo nombre significa «Mi Dios es Jehová», fue elegido por Dios para confrontar a la idolatría y proclamar un mensaje de juicio en contra del rey Acab y su malvada reina Jezabel. Elías se presentó ante Acab y Jezabel y dio el mensaje que Dios le había dado. Este mensaje decía: «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra». Con este mensaje empezaba como castigo una gran sequía en Israel. Dios quería que su pueblo se volviera a Él y abandonara la adoración a Baal. La sequía sería una prueba y un llamado al arrepentimiento. Capítulo 2. El arroyo y la viuda. Con el tiempo, la sequía comenzó a afectar gravemente a la tierra. Los ríos se secaron, los cultivos murieron y la gente comenzó a sufrir por la falta de agua y comida. A pesar de la gran sequía que azotaba a Israel, Dios cuidó de Elías y lo guió a un arroyo llamado Kerit. En ese lugar apartado Elías viviría mientras la sequía azotaba la tierra, ya que bebía el agua del arroyo y Dios enviaba cuervos para que le llevaran pan y carne todos los días. Con el paso del tiempo, la sequía golpeaba fuertemente a todo el pueblo de Israel. Entonces Dios guió a Elías a un pueblo llamado Sarepta. Al llegar se encontró con una viuda recogiendo leña. Elías le pidió de favor que le regalara algo de agua y un pedazo de pan. Una solicitud aparentemente sencilla. Pero la viuda le dijo a Elías que debido a la gran sequía, ella solo poseía un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija, y que su intención era preparar una última comida para ella y su hijo, y luego morir de hambre. Sin embargo, pese a esta respuesta desgarradora de la viuda, Elías le dijo que prepare comida para él y su familia, y que mientras él esté en su casa, la comida no se terminaría hasta que llueva nuevamente. La viuda, sin conocer a Elías, decidió tener fe, y siguió las instrucciones de Elías, e hizo una pequeña torta para él y para su familia. Sin embargo, la harina y el aceite no se terminaron como ella había previsto. Así cada día la viuda encontraba suficiente harina en la tinaja y aceite en la vasija para alimentar a Elías, a ella y a su familia. El milagro no solo duró un día o una semana, sino durante toda la duración de la sequía que afectaba a la tierra de Israel.
Sin embargo, la historia toma un giro repentino y trágico. Pese a este milagro, el hijo de la viuda estaba gravemente enfermo y un día amaneció muerto. La viuda no comprendía cómo, pese al milagro de la comida y la presencia de Elías en su casa, su hijo igual había muerto. Incluso llegó a pensar que esto era parte de un castigo por sus pecados pasados. Y llegó a culpar a Elías de recordarle dichos pecados con su visita. Elías, con compasión y confianza en el poder de Dios, le pidió a la viuda que llevara el cuerpo de su hijo a su habitación. Entonces Elías clamó a Dios y le pidió que restaurara la vida del niño. Dios escuchó la oración de Elías, y el niño volvió a respirar y recuperó su vitalidad. Elías lo tomó en sus brazos y lo devolvió a la madre. La viuda, emocionada y agradecida, reconoció la verdadera naturaleza de Elías como un hombre de Dios. Ella comprendió que él había sido enviado por Dios y que su presencia en su hogar había traído bendición y vida en lugar de juicio y muerte. Capítulo 3. Confrontación. La sequía continuaba causando estragos en la tierra de Israel, y la escasez de agua y alimentos había llevado al pueblo a la desesperación total. La nación estaba dividida espiritualmente, ya que muchos habían abandonado la adoración al Dios verdadero y se habían entregado a la idolatría, siguiendo a los ídolos Baal y Acera, los dioses del rey Acab y la reina Jezabel. Dios había decidido confrontar directamente a los profetas de Baal y Acera y demostrar su poder ante todo el pueblo de Israel, y guió a Elías al monte Carmelo. En el monte Carmelo se habían reunido gran parte del pueblo de Israel con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. En este monte el pueblo iba a ofrecer sacrificios a estos ídolos para que vuelva a llover. Al llegar, Elías miró impactado de la gran cantidad de personas que estaban siguiendo a estos dos ídolos. Entonces, lleno de furor, se dirigió a la multitud y les propuso un desafío para demostrar cuál era el Dios verdadero. Elías propuso ofrecer un toro en sacrificio, y el Dios que respondiera con fuego sería el Dios verdadero. Los profetas de Baal y Acera aceptaron el desafío de Elías con entusiasmo. Construyeron el altar y empezaron a clamar para que su Dios mandara fuego. Sin embargo, no había respuesta. En vista que no había respuesta, los profetas de Baal empezaron a saltar y gritar aún más fuerte, pidiendo fuego del cielo. Estuvieron así durante horas, sin respuesta. Mientras tanto, Elías se burlaba de ellos diciéndoles que griten más fuerte, que Baal podría estar ocupado o dormido. Los profetas de Baal continuaron una frenética invocación, pero el silencio del cielo persistió. No hubo respuesta. Los profetas de Baal y Acera estuvieron haciendo sus invocaciones desde la mañana hasta el mediodía, pero nunca hubo una respuesta. Finalmente llegó el turno de Elías, con una diferencia importante. Su altar estaría dedicado al verdadero Dios de Israel. Elías preparó su altar y lo rodeó con 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Luego, pidió a los presentes que llenaran 4 tinajas de agua y las derramaran sobre el altar.
repitiendo este proceso 3 veces, hasta que prácticamente quede empapado de agua y sea imposible encender fuego de una forma manual. Esto no solo demostró la confianza de Elías en la intervención de Dios, sino que también hizo que la respuesta de Dios fuera aún más contundente. Luego de preparar el altar, finalmente llegó el momento crucial de Elías, quien cerrando sus ojos oró y le dijo a Dios: «Respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú eres su Dios». Inmediatamente el cielo se encendió como si otro sol estuviera cayendo a la tierra. Una gran bola de fuego divino cayó sobre el altar de Elías. Esta gran bola de fuego consumió el sacrificio, el agua y las piedras del altar, dando una respuesta contundente de quién era el verdadero Dios de Israel. La multitud que observaba quedó atónita y temerosa ante el gran poder de Dios. En ese momento, no hubo lugar para la duda o la indecisión. El Dios verdadero se había manifestado de forma directa, y el pueblo de Israel respondió con reverencia y adoración. La confrontación en el Monte Carmelo se convirtió en un punto de inflexión en la historia de Israel, ya que luego de la intervención de Elías, ejecutaron a todos los profetas de Baal y Asera y restauraron la adoración al Dios verdadero. Capítulo 4. Con la lluvia llega un sucesor. Después de la intervención en el Monte Carmelo y la ejecución de los profetas, Elías se retiró al Monte Carmelo para orar y pedirle a Dios que envíe lluvia, ya que la gran sequía no había terminado. Durante su tiempo de oración, Elías envió a su siervo a mirar hacia el mar hasta 7 veces, a ver si veía nubes de lluvia. En el 7º intento, el siervo finalmente vio una pequeña nube del tamaño de la palma de una mano, que se elevaba sobre el mar. Esta nube era una señal de que la lluvia estaba en camino, y Elías reconoció inmediatamente que era la respuesta de Dios a sus oraciones. Con la llegada de la lluvia, la tierra que había estado seca y estéril comenzó a reverdecer. Los ríos y arroyos se llenaron de nuevo, proporcionando agua para el ganado y las cosechas. La provisión de Dios restauró la fertilidad de la tierra, y la nación de Israel pudo ver claramente que el Dios de Elías era el Dios verdadero y soberano sobre la naturaleza. Pese a la llegada de la lluvia, la reina Jezabel estaba furiosa por la ejecución de los profetas de Baal y Asera, y juró que tomaría venganza matando a Elías. A pesar de sus victorias anteriores y su firme fe en Dios, por alguna razón la amenaza de la reina Jezabel a Elías lo dejó abrumado por el miedo y la desesperación, así que se retiró al desierto de Beerseba, donde se sentó bajo un enebro y pidió a Dios que le quitara la vida. La situación de Elías refleja la realidad de que incluso los siervos más fieles de Dios pueden experimentar momentos de debilidad y desánimo. Dios, en su compasión, no abandonó a Elías en su hora más oscura. En lugar de castigarlo o abandonarlo, envió a un ángel para cuidar de él. El ángel proporcionó comida y agua a Elías, lo fortaleció y le insistió a que se levantara, ya que aún tenía camino por recorrer. Sin embargo, Elías continuaba con miedo.
Finalmente, Dios le habló directamente a Elías y le dio algunas instrucciones específicas sobre misiones que aún debía cumplir, una de las cuales era elegir como sucesor a un joven llamado Eliseo. Elías, fortalecido al oír la voz de Dios, siguió esas instrucciones divinas. Se dirigió a Abel-Mehola, una ciudad en el territorio de la tribu de Manasés, donde encontró a un joven llamado Eliseo, arando un campo con 12 yuntas de bueyes. En un acto simbólico, Elías arrojó su manto sobre los hombros de Eliseo. Este gesto representaba la llamada de Dios para convertirse en el sucesor de Elías. Eliseo supo que estaba siendo llamado por Dios. Sin embargo, antes de seguir a Elías, pidió permiso para despedirse de su familia. Eliseo se unió a Elías como su discípulo y comenzó su entrenamiento bajo su tutela. Un día, mientras viajaban, llegaron al río Jordán. Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas del río, y las aguas se dividieron, y los dos profetas cruzaron el río en tierra seca. Eliseo quedó asombrado por lo que hizo su maestro. Elías, al notar el asombro de su discípulo, le preguntó qué deseaba antes de que él sea llevado por Dios. Entonces Eliseo le dijo: «Te ruego una doble porción de tu espíritu». Elías le dijo que esta solicitud era muy difícil, pero si Eliseo lo veía ser llevado por Dios, entonces su deseo sería concedido. Mientras aún estaban conversando, un carro de fuego, tirado por caballos, descendió del cielo. Un torbellino rodeó a Elías y fue elevado al cielo. Eliseo, atónito y asombrado, observó cómo su maestro desaparecía en el cielo. En ese momento, gritó y rasgó sus vestiduras como señal de la partida de su maestro Elías. El manto de Elías cayó al suelo, y Eliseo lo recogió como un símbolo de su sucesión como profeta. Dios honró y reconoció la vida de Elías de una manera especial al no permitir que viviera la muerte física, sino que fuera llevado directamente al cielo con vida. Cuéntanos en los comentarios si quieres que te contemos qué pasó con Eliseo y qué hizo con la doble porción del espíritu de Elías.